Las primeras sanciones impuestas por Estados Unidos contra Corea del Norte fueron luego de terminada la guerra entre las dos Coreas en 1953. Le impuso un embargo comercial y también congeló todas las propiedades norcoreanas en Estados Unidos. Una segunda oleada de sanciones se dio en respuesta al desarrollo de armas nucleares, y años después se implementaron sanciones adicionales para hacer retroceder precisamente ese mismo programa nuclear. De forma que se puede decir que Corea del Norte lleva 70 años sometido a sanciones, no solo por parte de Estados Unidos, sino también de la ONU, Corea del Sur, Japón, la Unión Europea, entre otros. El objetivo principal de las sanciones, que pueden ir desde prohibiciones para comerciar ciertos productos hasta restringir el acceso al sistema financiero, es que Corea del Norte limite su programa nuclear. Sin embargo, el país sigue realizando pruebas nucleares y lanzamientos exitosos de misiles balísticos. De modo que las preguntas son: ¿por qué las sanciones son inútiles contra Corea del Norte? ¿Qué estrategia utiliza para evadir los bloqueos comerciales? ¿Y cuál es la filosofía que promueve el gobierno para que los ciudadanos sigan siendo fieles al régimen? Hay tres razones que se pueden destacar para comprender por qué las sanciones contra Corea del Norte son inútiles. En primer lugar, porque es difícil aislar completamente a Corea del Norte y forzarlo a ceder en sus aspiraciones nucleares, mientras hayan otros países dispuestos a ayudarlo. Como se mencionó en un video anterior, China no puede dejar colapsar a Corea del Norte, porque prefiere tener de vecino a un aliado que a Corea del Sur. Es decir, si Corea del Norte llega a colapsar, es probable que las dos Coreas se reunifiquen y su vecino del sur controlaría ambos territorios, y Estados Unidos, como aliado militar de Corea del Sur, aumentaría su presencia militar mucho más cerca de China. Y por eso es que la potencia asiática sigue ayudando a Corea del Norte. Rusia también es otro de sus aliados. Por ejemplo, el país utiliza contactos chinos y rusos para abrir cuentas bancarias y acceder a los mercados internacionales. También utiliza una estrategia muy sencilla pero eficaz para comerciar con Rusia, la cual consiste en que algunos barcos parten desde China y apagan sus dispositivos de localización cuando se dirigen a Corea del Norte. Allí cargan productos básicos como carbón y siguen su ruta hacia Rusia, pero solo cuando entran en territorio de Corea del Sur vuelven a encender sus dispositivos de localización, y luego siguen su camino hacia algún puerto ruso. Entonces los buques hicieron parecer que su ruta fue de China directamente a Rusia, lo cual dificulta la capacidad de las autoridades para saber si un barco tiene conexión con Corea del Norte. Además, utilizan identidades y documentación falsa para los buques. Así que las sanciones han obligado al gobierno norcoreano a volverse más creativo para adquirir los bienes que necesita. En segundo lugar, porque las sanciones, en lugar de presionar al régimen a ser más flexible y a negociar su limitación al programa nuclear, están motivando aún más a Kim Jong-un a intensificar dicho programa, lo cual tiene sentido desde su punto de vista. Si el resto del mundo quiere desarmarlo, esto sería lo último que haría, pues es el único elemento disuasorio contra la intervención extranjera. De igual forma, las sanciones lo obligan a recurrir a medios ilegales para comerciar y obtener ingresos, como la ciberdelincuencia o el narcotráfico, lo cual lo vuelve susceptible a más sanciones. O sea, es un círculo vicioso. Las sanciones lo vuelven más aislado y militarista y lo obligan a tomar las vías ilegales, por lo tanto más sanciones le aplican. Esto no quiere decir que las sanciones no sean justas o que sean necesarias o no. Esta lógica simplemente muestra los incentivos que genera en los políticos de Corea del Norte. Y por último, una tercera razón que explica la ineficacia de las sanciones es porque es un país con un régimen político totalitario. Es decir, si el sancionado fuera un país democrático, las sanciones podrían afectar la economía hasta el punto de que la población podría comenzar a protestar o a generar una oposición política más fuerte, y de esta manera cambiar el gobierno del país en las próximas elecciones. En ese caso, los líderes políticos temerosos de este cambio terminarían cediendo o negociando con el país o la organización que le impuso las sanciones. Pero en el caso de Corea del Norte es muy difícil que las sanciones provoquen una caída del régimen, pues es un país totalitario y represivo donde la oposición política es prácticamente inexistente y donde los ciudadanos, en lugar de manifestar su malestar, terminan más bien aumentando su apoyo al régimen de Kim Jong-un. Ni siquiera luego de que murieran de hambre al menos 600.000 norcoreanos, hubo un cambio en el poder político. Por eso la otra pregunta es cómo es posible que su población siga siendo fiel a su líder. Esto decía un norcoreano que huyó de su país cuando tenía 19 años. Siempre pensamos que era normal tener nuestras libertades restringidas. Solo cuando mi familia y yo llegamos a Corea del Sur,
tuvimos por fin los medios de comparación. No nos dimos cuenta de lo infelices que éramos hasta que llegamos aquí. Dicho de otra forma, Corea del Norte lleva aislado prácticamente toda su existencia desde hace 7 décadas, por lo cual sus ciudadanos no saben qué significa una buena calidad de vida, si lo que ellos viven es normal o si el resto del mundo es mejor o peor, sencillamente porque no tienen contexto, tampoco la información para compararse con otros países. Estar aislado del resto del mundo hace que se pueda controlar fácilmente a la población. De hecho, a los norcoreanos les dicen que su país encontró la cura para el SIDA y que fue el que inventó la hamburguesa. Entonces, manipular a los ciudadanos no es tan complicado cuando el Estado controla todos los medios de comunicación y las personas del común no saben nada del mundo exterior. Por ejemplo, tras la caída de la Unión Soviética en los años 90, Corea del Norte perdió a su principal fuente de ayuda alimentaria. Como consecuencia, se generó una hambruna que mató a millones. Así que los políticos desarrollaron una filosofía llamada Songun, que se traduce como el ejército primero. Esa filosofía decía que para ser autosuficiente e independiente, Corea del Norte necesitaba ante todo un ejército fuerte. Y de esta forma justificaba que primero se debía alimentar a los soldados antes que a los ciudadanos comunes. Pero evidentemente lo que buscaba el gobierno era evitar un golpe militar a causa de la hambruna. O sea que el régimen sobrevive en gran medida gracias a que ha convencido a los norcoreanos de la grandeza y legitimidad de su gobierno. El Juche, que es como una filosofía política más antigua, exige total lealtad al líder y lo eleva a un estatus casi divino. Por eso los ciudadanos cuando se casan visitan estatuas de sus líderes políticos. Aunque no se podría determinar qué porcentaje de los norcoreanos cree en esta filosofía, lo cierto es que controlar los medios de comunicación, las escuelas y toda fuente de información le da mucho poder al gobierno para convencer sobre lo que quiera a la mayoría de la población. Eso no solo pasa en Corea del Norte, de hecho no hay que ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. El resto del mundo tiene suficiente información para saber qué pasó en la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, los rusos, sobre todo los que viven en lugares diferentes a las grandes ciudades, tienen una versión muy diferente y manipulada por los medios de comunicación estatales sobre lo que pasó realmente en Ucrania. De modo que controlar la información que reciben los ciudadanos es fundamental para vender casi cualquier tipo de idea. Por eso no es extraño que a pesar de todo, Vladimir Putin y Kim Jong-un gocen de alta popularidad en sus países. En conclusión, las sanciones contra Corea del Norte no han debilitado sus ambiciones, ni tampoco lo han incentivado a negociar. Y es probable que nunca lo haga mientras la familia de Kim Jong-un siga en el poder. A no ser de que China y Rusia dejen de ayudarlo, pero eso tampoco es muy probable en el contexto actual. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.